Quería hablar hoy día acerca del tema de que Dios nos deja, o Jesús nos deja, sin excusas. Es interesante porque cuando uno empieza a leer su palabra, empieza a darse cuenta de la manera que Dios trabaja, que al final del día nos deja sin excusas para poder cumplir con lo que Él nos llama a hacer. Por ejemplo, los días miércoles hemos estado hablando acerca de nuestra identidad en Cristo, de quiénes somos. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es de que cuando Dios nos perdona de nuestros pecados, la palabra para perdón es también librar, nos libra del poder del pecado. Y empezamos a darnos cuenta de la transformación que ha sucedido en nosotros, que podemos caminar en santidad, que podemos caminar de la manera que Él nos ha llamado a que podamos, a que caminemos. Y la verdad es que nos deja sin excusas. Y a veces no nos gusta leer esas cosas, preferimos decir, bueno, es que yo soy así. Y así son todos los hombres, así somos y ¿qué se le va a hacer? Nos gusta tener excusas para vivir en la manera que queremos vivir, pero cuando leemos realmente todo lo que y entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, nos damos cuenta que al final no hay realmente excusa alguna que sea válida, porque hemos sido crucificados con Cristo, nuestro viejo hombre ya ha sido crucificado, o sea, Romanos 6. Tal como Cristo resucitó de los muertos, nosotros podemos vivir una nueva vida y todo lo demás. O sea, no nos deja sin excusa al final. Y cuando viene acerca de nuestra fe, lo mismo sucede, nos deja sin excusa. Y quiero ver hoy día, centrarnos en el libro de Mateo capítulo 14, una historia conocida de cuando Pedro camina sobre las aguas. Y comienza, bueno, simplemente dar un poco el contexto. Jesús acaba, y los discípulos juntamente con él acaban de dar de comer a los más de 5.000 hombres, se multiplicó los panes, los peces. Juan el Bautista, que es el primo de Jesús, ha fallecido, le cortaron la cabeza. Todo esto está pasando acá y después de todo lo que ha sucedido, Jesús está enviando a los discípulos adelante de él y quiere tomar un tiempo a estar a solas. Fíjense lo que dice enseguida, Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Es interesante para mí, simplemente una nota acá, de que en momentos aún de victoria, o sea, cuando acaba de suceder un milagro, él igual toma un tiempo, necesitaba ese tiempo de conectar con su Padre y se apartó. Despidió a todos y se quedó solo, ni siquiera con sus discípulos. Necesitaba estar totalmente a solas. Hay momentos cuando necesitamos separarnos de todo y apagar el celular y dejar de ver lo que está en Facebook y ver cómo va el partido y dejar de estar con personas y a veces encerrarnos y realmente conectar con nuestro Padre. Y Jesús está haciendo justamente eso. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Yo creo que también, no sé, creo que me asustaría también. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Me encanta esta historia y me encanta repasarla y leer. Hay tanto que uno puede aprender y sacar de este pasaje. Una de las cosas que siempre me llama la atención, no sé qué estaba pensando Pedro al decir a Jesús, qué fue lo que lo animó a decir, oye, si eres realmente tú, dime que salga y que voy a ti. Yo creo que simplemente vio a su maestro sobre las olas. Dijo, si está mi maestro ahí, si está mi Señor ahí, yo también quiero ir a donde Él está. Y Jesús le dice, bueno, ven y camina sobre las aguas.
pero es en el momento que empieza bien, pero en el momento que ve lo fuerte que es el viento y ve las olas, empieza a hundirse y gracias que Jesús estaba ahí, dice, sálvame y Jesús lo saca, pero lo que me llama la atención es cómo Jesús responde a Pedro. Y esto siempre me llama la atención porque yo creo que si fuera yo, digamos, si digamos yo estoy sobre las olas y viene alguien y primero que le nace el decir, si eres tú, dime que venga, y que tomó unos pasos sobre las aguas y que se hundió. Yo creo que yo hubiera dicho algo como, oye, qué bueno que te has atrevido. Fue un buen intento. La próxima vez recuerda estos puntos y lo intentamos de nuevo. Al menos eres el único de todos los discípulos que se atrevió a salir de la barca. Te aplaudo por eso y te doy una palmadita en la espalda y qué bueno, y otros discípulos que pueden aprender de él, al menos se atrevió a hacer algo. Eso sería más o menos, yo creo, lo que yo diría. Y sin embargo, Jesús le hace una expresión, le dice, hombre de poca fe, y después le hace la pregunta que Pedro no puede contestar, no contesta. ¿Por qué dudaste? No hay respuesta, no puede responder. Él sabe de que no hay, esto es lo que Jesús le está diciendo, no tenías excusa por haberte hundido. ¿Por qué dudaste? Yo creo que lo que Jesús estaba queriendo hacer con Pedro era, examina tu corazón, ¿por qué permitiste que esto sucediera en tu vida? Ahora, la palabra que usa ahí para dudaste es vacilar, es flaquear, es pensarla dos veces. En un momento tomar una declaración de fe o decir yo creo esto, pero en otro momento cuando las cosas están mal, dudar lo que acabas de declarar hace un momento atrás. Es como Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús y dice, he aquí el Cordero que quita los pecados del mundo. Y le dice a Jesús, yo te bautizo, tú me tienes que bautizar a mí. Y ve descender al Espíritu Santo como una paloma y permanece sobre Jesús. Pero después a Juan el Bautista lo meten en la cárcel y en un momento envía a sus propios discípulos a preguntar, ¿realmente eres el Mesías? En un momento lo declaró con claridad, pero en otro momento, estando encarcelado, empezó a cambiar su forma de... ¿Será? Empezó a dudar. ¿Será realmente él el Mesías? ¿Escuché bien, Señor, cuando me hablaste? Suele suceder, ¿no? Cuando escuchamos de parte del Señor y pensamos que tenemos la palabra de Dios, Dios me ha hablado para mi familia, para mi momento, pero cuando las cosas se ponen difícil, empezamos a dudar. ¿Realmente lo escuché? Tal vez fue mi imaginación. Tal vez fue la pizza que comí anoche y me cayó mal y me imaginé todo, fue todo una cosa. Y empezamos a dudar, flaquear, empezamos a pensarlo dos veces. Y un día es un sí, y el otro día es un no. Y bueno, Santiago dice lo siguiente, fíjese en Santiago 1:5 al 8 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Fíjese, te falta, y esto se puede aplicar a lo que tú necesites, Dios da y lo da en abundancia. Dios es un Dios exagerado, o sea, no da a gotitas, sino que da en abundancia su gracia, su amor, su perdón, su paz. Okay, pero fíjese, esto es como una condición, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora lo amplía, no está diciendo, no piense que esta persona que va a recibir sabiduría, dice que no va a recibir absolutamente nada de parte del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es un día sí, otro día no, es una ola. Y dependiendo de cómo está la marea, de cómo nos sentimos, estamos estamos en una declaración de fe, pero al otro día las cosas no van bien y estamos, no sé. El producto entre el sí y el no, lo que produce es un tal vez. Bueno, tal vez suceda, tal vez no. Y es ahí cuando empezamos aún a buscar cosas que tal vez nos ayude a aumentar nuestra fe. Tal vez si mando esta petición a 5,000 personas por Facebook, ahí se va a dar el resultado y jugamos estos juegos con Dios, ¿no?
nos recordamos qué teníamos puesto la última vez que Dios respondió a nuestra oración. Me voy a poner exactamente lo mismo, hasta los calzoncillos y los calcetines, y esos son cuando tengo eso, ahí realmente, y jugamos estos juegos, ¿no? De tratar de conseguir, de que Dios, si hago todo exactamente como tiene que ser, ahí Dios va a responder, y estamos vacilando de un sí, un no, un sí, un no, inconstante en todos nuestros caminos, y nunca crecemos en nuestra fe, nunca maduramos, porque somos inconstantes. Un sí, un no. Pedro, esto es exactamente lo que le está pasando. Él camina y comienza bien porque tiene la mirada puesta en Jesús, pero en el momento que se despista o se deja distraer por el viento, y no es decir, ¿había un gran viento? Sí. ¿Estar en medio de una gran tormenta? Sí, estar en medio de una gran tormenta. Pero tiene que ver con lo que él estaba enfocando su mirada y su atención y su corazón. Y en el momento que él enfoca lo grande, estas olas sí son grandes, este viento es fuerte, no es normal caminar sobre las aguas, estoy fuera de mi elemento literalmente, empieza a hundirse. Y es interesante para mí que Jesús, cuando le pide que salga, no calma primero el mar, no lo hace cristalina y que se estaba todo tranquilo y ahora camina y ven, sino todo seguía exactamente igual. Y dice, ven. Escuchó la palabra de Jesús, era realmente su palabra lo que lo estaba sosteniendo sobre las aguas, era el hecho que Jesús había dicho, ven, que él podía caminar, pero se dejó distraer por lo que estaba pasando a su alrededor. Ver lo que tú enfocas le das realmente poder y autoridad sobre tu vida. Y duda no es una falta de fe realmente. Duda tiene que ver más con tener más fe en lo que uno siente o lo que uno ve que en lo que Cristo ha dicho o quién es Él. Entonces, duda no es falta de fe, es simplemente que crees otra cosa más que lo que Jesús dijo. Que crees más en lo que sientes y ves en este momento que en la persona del Señor Jesucristo, de su carácter. Cuando digo eso, de su bondad, saber o entender de que Dios es un buen Dios, reconocer el precio que Jesús pagó por nosotros y le prestamos más atención y enfocamos más nuestro afecto, nuestras emociones, invertimos más en lo que está pasando en el momento y lo que vemos y sentimos que lo que en su palabra ya ha declarado o en la manera que Él ya se ha revelado. Y le damos mayor importancia a esa cosa. Y no estoy hablando de que seamos ciegos a lo que está pasando. A veces hay gente que entra en cosas raras queriendo no hacer una declaración negativa. Por ejemplo, pueden estar enfermos y pueden estar sangrando. Se le cortaron el brazo y no, mi brazo no está cortado. No, pero veo el brazo en el piso y estás en un charco de sangre. No, todo está bien. O sea, puedes decir, sí, ok, estoy en medio de una tormenta, estoy en medio de un momento difícil. Santiago dice que si alguno está enfermo, que llamen los ancianos de la iglesia. O sea, está bien poder decir, ¿sabes qué? Estoy mal, necesito oración. Pero la cosa es no enfocar donde eso viene a ser, toma nuestra atención y nuestras emociones. Yo creo que Abraham viene a ser un buen ejemplo de esto. En Romanos 4, en el versículo 18, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiero que noten algo acá a propósito de cómo Dios opera, de cómo Él opera en cuanto a visión. Yo creo que lo lógico con Abraham, su nombre antes de estar en pacto con Dios era Padre Exaltado, que era un buen nombre, especialmente siendo una persona pagana antes de venir en relación o pacto con Dios. Y Dios lo cambia y cambia su nombre a ser Padre de multitudes. Ahora, él no puede tener hijos. Ahora, pero Dios no comienza diciendo vas a ser padre de un hijo. Vamos a ir por etapas. Padre de esta generación y después voy a hablarte y te voy a dar, vamos a hablar y vamos a añadir a esa visión o esa declaración y ahora vas a ser padre de muchas generaciones, y ahora vas a ser padre de multitudes y ahora va a llegar el punto, vamos a llegar a ese punto donde ahora en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sino que Él comienza con el final ya en mente y Él dice, en ti serán benditas todas las naciones y ni siquiera puedo tener hijos. Dice, eres padre de multitudes y tiene que esperar 25 años antes de tener su hijo de promesa.
Y fíjese, 25 años respondiendo a ese nuevo nombre que Dios le había dado, Padre de multitudes, ni siquiera puede tener hijos en lo natural. Y Dios no comienza con eres el padre de un hijo solamente, vamos a comenzar de a poco, ¿sí? Vamos a hacer pequeños pasos, cosas lógicas, comenzamos de aquí, después añadimos esto y para finalmente llegar a esta culminación, sino que comienza ya con el final en mente y declara, tú vas a ser padre de multitudes, es más, en ti serán benditas todas las naciones y es como un chiste un poco, es como reírse, porque decir, ¿estás seguro que tienes a la pareja ideal? Hay parejas más jóvenes, hay parejas que pueden tener hijos, tienen más fuerza, vitalidad, lo que sea. Somos abuelitos y ni siquiera podemos tener hijos. Pero Dios comienza con eso y declara eso de un punto. Y es ahí donde la fe, y parte de cómo funciona la fe, al estar en esta relación con Dios, es que Él empieza a hacer cambios y transformaciones en nosotros para poder cultivar y para poder llegar a la final, a lo que Él ya ha declarado sobre nosotros. Nosotros somos transformados para ser aún las clases de personas que pueden cargar con lo que Él ha declarado sobre nosotros. Es parte de todo ese proceso de estar en relación con nuestro Padre Celestial. Y él comienza diciendo esto, 25 años tiene que responder al Padre de multitudes. Oye, Padre de multitudes, la cena está lista. Padre de multitudes, te he dicho ya 1000 veces, recoge la ropa del piso. Despierta, Padre de multitudes. O sea, responde a esto, 25 años, y ni siquiera puede tener hijos. Es interesante cómo Dios opera en eso. Puedes ver aún en el libro de Apocalipsis de cómo habla de la iglesia, de la novia, sin mancha, sin arruga, y uno dice, bueno, ¿has visto? Bueno, yo conozco iglesias que hay muchas manchas y muchas arrugas y esto y todo lo demás, pero comienza con el fin en mente. Hay algo que ya declara y nuestra parte de fe es creer de que Él no miente, de que nada es imposible para Él, que es un buen Dios, que está de buen humor hoy día y que vamos a cooperar juntamente con Él y ser transformados y llegar a ese final que Él ha hablado sobre nosotros. Y es así como Él comienza, Él habla, Él declara. Le dice a Pedro, mira, sobre ti voy a edificar mi iglesia, sobre aún lo que tú has declarado, vas a ser alguien importante, pero más adelante Él niega a Jesús 3 veces. Sí, pero he declarado esto sobre ti. Y si tú cooperas conmigo, mantente en un lugar de fe, sigues entendiendo quién soy y de que mi palabra, si declaro algo, pon tu fe, tu confianza. Fe es confiar en Él, es confiar en lo que Él dice. Y si confías en mí, vamos a ver esto tomar raíz y esto va a suceder. Entonces Jesús le dice a Pedro, ven, Él lo llamó a que viniera donde Él estaba. No sabemos cuántos pasos habría tomado, pero no se cumplió en ese instante todo lo que Jesús le había dicho. Le dijo, ven a donde estoy. Y no logró llegar porque dudó. Bueno, Abraham, digamos, y dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Entonces, no estaba ciego a la realidad donde él estaba, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Qué se hizo? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también se le fue contada por justicia. Fíjense que consideró su cuerpo, tengo ya 100 años, casi 100 años, mi esposa no puede tener hijos, pero no se debilitó en su fe. ¿Cómo es que se fortaleció en su fe? Fue dando gloria a Dios. Y estaba plenamente convencido, no doble ánimo, no un día sí, mañana no, tal vez, no sé, no estoy seguro, te escuché, no te escuché, es para mí esta promesa, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. Estaba convencido. Yo creo que una gran parte de dificultad que tenemos en ver a Dios obrar en nuestras vidas y ver el reino de Dios manifestarse en nuestras vidas es que no estamos plenamente convencidos. Cuando yo hablo con personas no tienen dificultad en creer de que todo es posible para Dios, que nada es imposible.
Y puedo hablar con cualquiera, alguien en la calle puede hablar nada. Sí, sí, sí. La dificultad viene es que si lo hará por mí, lo hará en mi vida. Sí, Dios puede sanar cualquier cosa, absolutamente. Pero ¿me sanará a mí? Dios ama al mundo. Y lo vemos como algo grande, general, y lo tiene que hacer, ¿no? Es su trabajo amar. Pero realmente me ama a mí, le caigo bien yo a Dios. ¿Tengo yo propósito en mi vida? ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes de la casa de dónde vengo? ¿El barrio de dónde vengo? ¿Mi historia? Dios, a otros, sí, lo entiendo, pero yo, hablamos de oración y de que la oración es poderosa y puede cambiar cosas. Y decimos, sí, 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 la pastora Sharon cuando ella ora. Pero yo, mi oración. Entonces hay dificultad en poder a veces asimilarlo a nosotros mismos. Y leemos las promesas de Dios y decimos, bueno, eso es tal vez para otra persona, pero yo. Y la gran dificultad que tenemos es tomar eso y hacerlo como algo personal. Y por eso es tan importante conocer a nuestro Padre Celestial y conocer quién es Él. Y entender de que tenemos un valor incalculable ante los ojos de nuestro Padre, porque Cristo pagó un alto precio y que Él pensó en nosotros antes de la fundación del mundo y sabe ya los detalles de nuestra vida antes de que existiera el tiempo y había pensado en nosotros. Claro que tenemos propósito y tenemos destino, pero si no estoy plenamente convencido en eso, nunca voy a ver eso manifestarse en mi vida. Entonces voy a pedir un día, pero otro día voy a dudar lo que acabo de pedir y voy a ser inconstante en todo lo que yo haga en mi fe. Y acá lo que me encanta acá, lo que Abraham estaba haciendo, se fortalecía en su fe, dando gloria a Dios. Esto es lo que él estaba haciendo. Señor, tú lo has dicho, yo te creo y te doy gracias. Me da risa porque me veo en el espejo, no lo entiendo. Estoy consciente de mi situación, soy realista, entiendo, pero tú has declarado esto y se va a cumplir de alguna manera y te doy gracias. Por eso él estaba tan plenamente convencido que cuando Dios le pide sacrificar a su hijo de la promesa, él razonó en sí mismo, bueno, Dios lo va a tener que resucitar porque este es mi hijo de la promesa y él nunca miente. Lo interesante de eso, de su razonamiento de Abraham, es de que él nunca había visto a alguien resucitar de los muertos. No era algo que había visto, escuchado. No, hasta ese punto no había sucedido eso. Pero en su lógica estaba tan convencido de lo que Dios había declarado. Dice, bueno, si él muere lo va a tener que resucitar porque no hay otra manera. Era su razonamiento. Y se mantenía fuerte simplemente dando gloria a Dios. Está diciendo, gracias Señor, no sé cómo voy a llegar a fin de mes, pero te doy gracias porque tú eres un buen Dios. No sé cómo vamos a cumplir con esto, pero tú me has hablado y vas a suplir. Y aún como iglesia, cuando Dios nos llama a hacer algo, primeramente va a ser algo que no podemos hacer en nuestra propia fuerza. Porque si no, ¿para qué necesitamos al Señor? Muchas iglesias tienen la visión al nivel de lo que pueden hacer. Pero Dios nos llama a hacer algo que va más allá, o sea, es absolutamente imposible hacerlo, a menos que Dios haga algo. Y lo que nos llama a hacer aún como iglesia es mantener nuestra mirada en Él y decir, ok, Padre, tú de alguna manera vas a hacer esto y te doy gracias porque eso va a suceder. Y para que eso suceda, estos son los pasos que tienen que pasar. Digamos que Dios nos habla y nos dice, mira, en los siguientes 2 años quiero que planten 5 extensiones más en Chile. Y uno empieza a pensar, bueno, tengo dificultad con las que ya tenemos. Y tenemos, nos falta plata en estas áreas. ¿Y qué hacemos? Necesitamos músicos y necesitamos gente, mesa de sonido y necesitamos, o sea, hacemos toda una lista de cosas que uno necesita para poder llegar a esas 5 extensiones, ¿no? Yo creo que al creer en lo que Él declara sobre nuestra iglesia, de que al poner fe en su palabra, todo lo que eso requiere viene incluido en el paquete. O sea, cuando Él dijo, sea la luz, no entró en los detalles de cada aspecto de la luz, del sol y de las estrellas y cómo van a brillar y a qué temperatura y que todo eso. Siempre Él dijo, sea la luz y se creó la luz, en toda su magnitud,
todo su espectro y colores y todo lo que conlleva todo eso. La luz se hizo. Cuando Él declara algo, aún como sobre nuestra iglesia, de que esto va a suceder, uno dice, bueno, pero ¿cómo? Tomemos estos primeros, y es bueno ser, si vamos a ser sabios, y absolutamente. Pero requiere algo de nosotros que creamos que va más allá de donde estamos en este momento y saber de que si yo creo que esto va a suceder, Dios va a suplir todo lo que se necesita en el proceso, en el momento, para que eso se pueda dar. Significa que Dios me va a estirar en mi fe, me va a estirar en mi dar, me va a estirar en mi tiempo, en mi servicio. Voy a crecer en el proceso y voy a participar con Él, pero todo lo que se requiere para que eso llegue a cabo va a suceder. Viene parte del paquete. ¿Qué es lo que Dios está hablando sobre tu vida en este año? ¿Has tomado un tiempo a simplemente escuchar de Él? Le animo a que tome un cuaderno y que anote qué es lo que Dios declara sobre tu familia en este año, sobre tu vida. Deja que deposite palabras. ¿Qué de su palabra has estado leyendo y qué te ha estado hablando de sus promesas? Tal vez estás orando por tu familia que dice, yo y mi casa serviremos al Señor, y en este momento es una casa dividida. Y puedes empezar a simplemente declarar y darle gracias, Padre, te doy gracias que yo y mi casa te hemos de servir, todos te van a conocer, y empieza a declarar. Aunque en este momento tal vez ni siquiera se están hablando, pero empiezas a declarar. Y de alguna manera tú estás obrando, estás operando. Y tú puedes pensar, bueno, estos son los pasos que tienen que pasar para que esta persona llegue a conocer a Cristo. Pero parte del paquete son esos detalles y esos pasos para que eso se pueda cumplir. Tal vez tiene que ver con tus finanzas. Dios te ha hablado que te va a bendecir y va a suplir, y estás en bancarrota en este momento casi. Dicom es tu mejor amigo, te llama todos los días. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ese? ¿Cómo va a suceder? Y para que eso suceda, tiene esto que pasar, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ok, pero viene parte del paquete. Si Él declara algo, y usualmente comienza algo en grande, y tú dices, es que es imposible. Bueno, por eso se requiere fe. Y requiere eso de ti, de que tú creas algo que va más allá de lo que tú puedas hacer. Si no, no es fe. Y Dios siempre nos va a desafiar, como iglesia y como individualmente, a que caminemos de una manera que siempre dependa de Él y requiera fe de parte nuestra. Que requiera que nosotros mantengamos los ojos puestos en Él. En Hebreos capítulo 12, en el capítulo 11 ha estado hablando acerca de hombres y mujeres de fe, y ahora empieza el autor a aplicarlo a nosotros. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, cuando habla de peso es, ¿qué te impide realmente ser radical o estar en un lugar de fe con el Señor? Tal vez no es pecado, pero ¿qué te impide a que realmente estés ahí? A veces es bueno asesorarnos a nosotros mismos y decir, ¿en qué estoy invirtiendo yo mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo yo que me ayuda a estar en un lugar de fe y realmente estar apasionado por Cristo? Entonces, muchas veces no es que sea el enemigo que esté apagando nuestro fuego, nuestras pasiones. Nosotros, en lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo, o sea, 6 horas por Facebook, tal vez no te va a ayudar tanto a estar apasionado por Cristo. Entonces, son cosas que si hay algo que no te está ayudando en tu caminar de fe, córtalo. Tal vez hay amistades que no están siendo muy de buena influencia en tu fe. Córtalo. Sepárate de esas personas, al menos por un tiempo, si no está siendo de buena influencia. Todo lo que sea como de tropiezo, y tal vez no es pecado, no es que ellos sean pecados terribles, qué sé yo y tal. Simplemente no son una buena influencia en este momento en tu vida, y córtalo. Y realmente, porque cuando viene que ver con nuestra pasión con Cristo, también, lamento decirlo en cierta manera, pero estamos sin excusas. Le puedes echar la culpa a quien quieras. Puedes echar la culpa al pastor, a los líderes, a los músicos, a la música, a la iglesia, porque falta esto. Puedes echar a todo lo que tú quieras, pero al final del día
tú y yo vamos a estar delante de Cristo, bueno, tú solo. Mi trabajo es ayudarte para ese día, para que estés bien ese día. Pero vas a estar ahí y ¿qué excusa le vas a dar al Señor ese día de por qué no estuviste apasionado por Él? Que creas que realmente va a funcionar ese día. Es que no tocaron la música que a mí me gusta y que Jesús va a decir, ok, bueno, entiendo por qué no estabas apasionado. Ya, ok, esta te la dejo, te la regalo. Es que al final del día no hay excusas aún en nuestra pasión por Él y somos responsables por nuestro corazón y la condición de nuestro corazón. Yo no puedo controlar lo que otros digan y hagan, pero sí puedo controlar cómo yo reacciono y las decisiones que yo tomo por mi vida y las decisiones que yo tomo, o sea, como las cosas que yo hago en mi vida. Entonces, nadie me impide sacar mi Biblia y leerla y pasar un tiempo con el Señor. Nadie me impide a tener un tiempo y poder disfrutar de la presencia del Señor. Nadie me impide eso, soy yo el que me impido en eso. Yo determino si hago esta actividad o otra que me va a ayudar en mi caminar con el Señor. Entienden que no estoy diciendo que Facebook es del diablo y que es pecado y todo lo demás, ¿no? Pero a veces es bueno cuestionar, si estoy pasando 6, 7, 8 horas en algo, ¿realmente qué beneficio estoy sacando en eso? ¿Realmente estoy invirtiendo bien mi tiempo y mi vida? Para pensarlo. Ok. Entonces dice, ¿dónde estamos? Todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esto es como corremos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que comienza y ayuda a madurar y termina y completa nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y fíjense, considerad a aquel, piensa en aquel, toma tiempo, tienes que tomar esa decisión, toma un poco de disciplina, pero piensa en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esto, el autor está hablando a una iglesia que está entrando en persecución y va a sufrir aún más persecución y dice, mira, quiero que hagan esto. Piensa y toma una forma disciplinada. Piensa, toma tiempo en pensar en la manera que Cristo sufrió para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Es posible correr tu carrera de fe y tu caminar con el Señor Jesucristo y nunca estar desanimado o estar hasta el punto de desmayar en tu fe. Y todo tiene que ver con lo que estás enfocando. Todo tiene que ver con lo que estás poniendo tus ojos. De poder perseverar hasta el final y tener nuestra mirada puesta en Él. Entonces, Pedro camina hacia Jesús, se hunde, Jesús le hace la pregunta, hace una exclamación, dice, hombre de poca fe, y después le hace la pregunta que no hay excusa, por eso no puede contestar, ¿por qué dudaste? Pedro podría haber dicho, Jesús, por favor, mira el viento, mira las olas y no estás hablando en serio. Es que no hay excusa. Y no hay excusa porque Jesús está físicamente delante de él sobre las aguas y es Jesús el que le ha dicho, ven. Pedro no tiene excusa. Pero tú y yo tenemos a Jesús en nosotros. Tenemos al Espíritu en nosotros. Tenemos su promesa, lo que Él ha declarado aún de su boca. Y si estamos en una relación con Él y escuchando su voz, aún palabras que Él está hablando a nosotros, y no tenemos excusa. Es que, Señor, es que no sabes lo difícil que era la situación. Que no entiendes quién es el que te habló. No entiendes quién es Él. Y si entiendes eso, vas a darte cuenta que realmente no hay excusa. No hay excusa por qué estar un día sí, otro día no, un día sí, ojalá hoy sea un buen día, otro día no, un tal vez. Es que absolutamente no hay excusa. Y entiendo, tú y yo, y me incluyo, estamos creciendo en esto absolutamente. Pero no hay excusa. Porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, para vivir en santidad.
tenemos sus promesas que son increíbles. O sea, nos ha dado, es que no hay ninguna excusa para poder cumplir con todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Y sin embargo, yo creo que mucho del trabajo o la lucha que tenía Dios aún con su pueblo era tratar de convencerlo. O sea, que pueden confiar en mí. Si he dicho algo, lo voy a hacer. Tiene al pueblo de Israel que sale de Egipto. ¿Y para qué salieron? ¿Qué es lo que Moisés le estaba diciendo a Faraón? Para que vengan a adorar a Dios en el desierto. Se tienen la palabra de Dios. Dios ha hablado. Vamos a ir al desierto. Y la razón por la cual vamos a ir al desierto es para adorar a Dios. Dios se quería revelar a ellos y tomar un tiempo con ellos y revelarse. Porque han estado en 400 años de esclavitud. Y llegan al Mar Rojo y dicen, tienen el ejército detrás de ellos, están como en un sándwich, ¿no? Entre algo malo y algo peor. Y empiezan ya las quejas. Y es que no había dicho Dios ya lo que iban a hacer. ¿No era Dios alguien digno de confiar? ¿No acaban de ver las plagas la semana anterior? Y todo un proceso. Jesús hablando aún con sus propios discípulos y llega un momento donde yo creo que casi llora de desesperación ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Cómo no entienden lo que estoy diciendo? Juan 11 es un ejemplo de la resurrección de Lázaro, donde le dice a sus discípulos, bueno, Lázaro está durmiendo. Y yo digo, qué bueno que está durmiendo. Okay. Lázaro ha muerto, pero vamos a ir a manifestar la gloria de Dios. Todo el tiempo nadie le entiende a Jesús. Viene a Marta y le dice, tu hermano va a resucitar. Sí, en los postreros días yo sé que él va a resucitar. Dice, te estoy diciendo lo que tú necesitas en este momento, pero ni siquiera lo puedes recibir. Y todo el tiempo no entiendes quién soy, no entiendes que nada es imposible. Yo soy la vida y la resurrección. ¿No entiendes quién soy y que se va a revelar en un momento? Y él ora en voz alta para que todos escuchen. Y él le dijo a Dios, dice, tú y yo ya hemos hablado, ya sé lo que va a suceder. Estoy haciendo esto para que todos vean y todos crean, porque les cuesta un mundo. Los discípulos no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Marta y María me aman mucho, pero no entienden nada de lo que está pasando. Así que tengo que orar de esta manera para que todos escuchen y sepan lo que está por suceder y tengan una razón y puedan finalmente creer. Ya, Lázaro, sal fuera, ¿no? Pero todo el proceso es como sacar dientes de alguien, es jalarlo, es como un burro y tener que, ven, pero por favor, tengo algo que es bueno para ti, y todo el tiempo resistiendo a Dios. No, pero ¿qué va a suceder? Y con todas nuestras excusas, y todo el tiempo Dios está simplemente queriendo decir, quiero mostrar quién soy. Quiero que estemos en esta relación. Y se calma la mar y los discípulos vienen a Jesús y se postran delante de Él y lo adoran y dicen, realmente eres hijo de Dios. Tuvieron una revelación, lo conocieron de una manera mayor. Tal vez sea que el conflicto o el problema de lo que estás pasando en este momento es simplemente una excusa para que Dios se revele de una manera mayor en tu vida. Es una cosa leer algo acerca de Dios, es otra cosa vivirlo. Y a veces la vida puede ser como una escuela, una universidad. Y estamos pasando una prueba, un momento difícil. Y es simplemente una excusa donde Dios se va a revelar más. Y si mantenemos nuestra fe y nuestra mirada puesta en Él y entendemos que no hay excusa para no hacerlo, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos su promesa, tenemos su gracia, está su presencia. Mira, hay tanto, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Es que absolutamente no nos falta nada, estamos completos en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos y si entendemos eso y puedo atravesar lo que voy a pasar y voy a terminar conociendo a Cristo de una manera mayor. Lo voy a conocer mejor de lo que lo conocía antes. Y esta prueba, este momento difícil que estoy pasando es simplemente una excusa que Dios está usando. No es que venga de parte de Dios, no todo viene de parte de Dios. Vivimos en un mundo caído, tenemos un enemigo, hay decisiones, malas decisiones que hemos tomado y tal vez es producto de malas decisiones que hemos tomado, pero aún en medio de eso Dios lo puede usar y se quiere aprovechar y quiere revelarse de una manera mayor. Toda nuestra fe nos lleva a conocer a Cristo de una manera mayor. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor.
Porque el que le busca tiene que creer que existe, que le va a hallar, y de que Él recompensa a aquel que le busca. ¿Sabe que cuando estamos en una posición de duda o incredulidad, por eso esto no le agrada a Dios, es decir, Dios, no creo en ti, no eres fiel, no eres bueno, no eres lo que tu palabra dice ser. Tu promesa no es de confiar. Por eso no le agrada a Dios. Por eso fe es decir, ok, Dios, tú eres real, no hay nadie como tú, y si has dicho algo, lo creo. Amén. ¿No? Entonces, la fe nos lleva siempre a una mayor revelación de Cristo, en lo que tú estás creyendo aún en este momento. A propósito, quiero hacer esta pregunta, y no tienes que levantar la mano, pero ¿estás creyendo al Señor por algo? ¿Estás en algo de fe? ¿Hay algo que el Señor te ha hablado a tu corazón? No estoy diciendo algo que tú nace de tu propio corazón. ¿Hay algo que el Señor te ha hablado y tú estás respondiendo a eso? ¿Para ti mismo, para tu vida, tu familia? Porque parte de ese proceso es conocer más a Cristo. Y finalmente la fe es el fruto de lo que Dios dice y de quién es Él. Es producto de quién es Él. Si yo entiendo quién es Él, puedo estar en una situación y yo sé, no tengo que pedir, Señor, será tu voluntad. Que yo sé cuál es el corazón de Dios hacia esta persona o situación. Yo sé lo que haría Dios o Jesús en esta situación y me pongo yo soy la representación de Cristo. Pero es porque entiendo cuál es su corazón, cuál es su intención hacia los demás. Y por eso yo puedo entrar en eso, porque lo conozco. Quiero terminar simplemente con esta pregunta. ¿Qué excusa estás permitiendo que te impide estar en fe en este momento? Tal vez has orado 50,000 veces por sanidad y llega un punto donde tú dices que tal vez no sea la voluntad de Dios. Pero ¿qué te impide estar en una posición de fe? Tal vez has orado antes y como que pareció que la oración no fue contestada. Y permitimos que eso tenga mayor peso y voz en nuestra vida que el hecho que Dios dice, pídeme y te daré naciones. Busca y hallaréis. ¿Qué te impide en este momento? ¿Qué excusa tienes? ¿Qué te impide ser radical en tu fe? A veces tiene que ver qué dirán los demás. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué excusa estás teniendo? Porque quiero decirte que no existe una excusa, tal vez sea válida para ti y para mí, pero no existe una excusa en el reino para no estar en una posición de fe. Cuando estemos delante de Cristo, rindiendo cuentas, te prometo que no hay excusa que sea válida. No existe. Porque nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos. Es cuestión de lo que tú y yo hacemos con eso. Estaba escuchando estaba hablando con el obispo Hooks. Me contaba de que su bisabuela era una esclava en Estados Unidos. Y yo no sabía esto, pero me dice que fue a ver el lugar donde ella vivía, que era casi nada de madera, las paredes y inviernos bien fríos. Dormían sobre el piso. Y lo que uno quería hacer en ese entonces era ser un esclavo en la casa. Habían esclavas que dormían debajo de la cama de los niños porque estaban ahí para ayudarles si se levantaban en la noche para ir al baño. Entonces su bisabuela vivía ahí en la tierra, tratada como nada, ¿no? Y ahí está ella y su abuela, estaban las dos, su abuela era una niñita. Entonces una noche está lloviendo de lo fuerte, una tormenta, barro afuera, lodo, y viene otra esclava de otro lugar donde ella estaba durmiendo
viene totalmente empapada, llena de barro, porque su hija acaba de morir. No me acuerdo cuántos años tenía, ¿te acuerdas? Era como 2 años, una cosa así. Y viene y toca la puerta y están buscando a esta bisabuela. Y la bisabuela me encanta cómo responde porque dice, yo conozco a mi Dios. Dice, llévame a donde está tu bebé. Y lleva a quien iba, su abuela, su abuelita, creo que tenía 8 o 10 años. Iban caminando en la lluvia, a través del barro. Y su bisabuela estaba orando en lenguas. Y esto era antes del derramamiento de lo que muchos atribuyen al nacimiento de la iglesia pentecostal y todo en 1906. Esto era antes de todo eso. Acá viene la bisabuela orando en lenguas todo el tiempo. Y llega a la casa, si se puede llamar eso, donde está esta mujer, donde vivía con muchas otras personas. Y allí, envuelto en casi nada de una manta, está el bebé y está muerto. Y la bisabuela va hacia la niña, la toma en brazos, empieza a orar por ella. Y al poco tiempo la niña empieza a llorar, respira y la entrega otra vez a la mamá y camina de vuelta a donde ella estaba durmiendo esa noche. Me encanta la manera que ella hablaba. Yo conozco a mi Dios. Y no habían hospitales, no habían médicos, no había medicina, no había nada. Lo trataban peor que animales. Pero ella dice, pero yo conozco a mi Dios. Yo conozco a mi Dios. Qué legado, ¿no? No se dejó llevar por nada. No dio excusas para no caminar en fe. No echó la culpa a la situación. Es que está lloviendo. Es que no estaba pensando en qué si nada sucede. Que no hubo ninguna excusa. Era simplemente, yo conozco a mi Dios. Yo sé lo que Él quiere hacer en esta situación. Y fue y lloró. Y Dios respondió. ¿Pero qué te impide a ti tener fe en esta mañana? ¿Qué es lo que dices? Bueno, si tuviera estas cosas enormes, ahí estaría en fe. ¿Qué son esas cosas? Te digo en esta mañana que todo lo que tienes como excusa en este momento que te impide realmente estar en una fe radical con Dios, es una fortaleza, es algo que estás protegiendo y está basado en mentira y no en la verdad de Cristo y de su palabra. No tienes ninguna excusa, ni yo tampoco. No existe. He tenido personas que van y me vienen y me dicen, pastor, ore por mí porque Dios le escucha más a usted que a mí. Espera. Cree que hay un salón VIP en el trono de Dios donde entran los pastores. Yo quiero decir, ¿por qué crees eso? Hacemos esto si Cristo murió por todos, los títulos no significan nada en cuanto a mi relación con Dios. ¿Crees que al echar fuera un demonio, si tú vas y echas fuera ese demonio, te van a decir no? Pero si viene un pastor, es pastor, bueno, ahora sí me voy. Todo gira en torno a nuestra identidad y quién sabemos, lo que conocemos, nuestra relación con el Padre. Ahora, si sabemos quién es Él, podemos entrar ahí con una autoridad y es impresionante. ¿Pero qué te impide a ti? Lo cantamos, hicimos victoria y celebramos y aplaudimos, pero ¿qué te impide a ti realmente creer eso para tu propia vida en este momento?
Si alguien muere ahora en este momento, ¿qué te impide a ti ser la persona que lo resucita? Cuando Jesús dijo que estas señales seguirán a aquellos que creen. Creen. Por eso somos creyentes, porque creemos. Pondrán sus manos, sanarán, levantarán los muertos, echarán fuera demonios. Y no leo nada ahí que diga solo pastores, apóstoles, profetas, visioneros. O sea, aquellos que creen. ¿Y por qué no puedes ser tú? ¿Y qué te impide a ti? Yo quiero que tomemos un momento. Te invito a que te pongas de pie por un momento. Y quiero que simplemente que pienses delante del Señor. Que deja que el Espíritu Santo te hable, porque a Él le encanta hacer esto a propósito. Porque esa forma de pensar limita lo que Dios quiere hacer en y a través de tu vida. Tú mismo estás declarando límites de lo que Dios puede hacer y no puede hacer. Y no lo encuentras en su palabra. ¿Por qué lo encuentras en tu vida, en tu forma de pensar? Entonces yo quiero que tomes un momento. Espíritu Santo, ahora mismo empieza a revelar. Si hay cualquier cosa que te limite nuestra forma de pensar, ahora mismo quiero que los pongas en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Puede ser en el área de finanzas, puede ser por sanidad, mira, no sé lo que sea. Ahora mismo, en el nombre de Jesús.